doctora Adelina Coturel de Buenos Aires y el doctor Ezequiel Palmisano de Rosario. Les une una característica: los dos son miembros de la Asociación Argentina de Cirugía, los dos son cirujanos jóvenes, pero desconocidos de muchos de todos ustedes, y los dos han sido coordinadores de diferentes gestiones de la Comisión de Cirujanos Jóvenes. El objetivo de este congreso ha sido convocar a todos los cirujanos jóvenes del país, porque además un congreso, como siempre ha sido, muy federal. Están representados todos los servicios que tiene el presidente de cirugía, están representadas todas las provincias, están representadas todas las facultades de medicina y están representados todos los hospitales. Por eso para mí es un gusto presentarlos a Adelina y Ezequiel, que ya tienen la palabra. Bueno, ante todo muy buenos días. Mi nombre es Ezequiel Palmisano. Junto a Adelina Coturel hemos sido seleccionados relatores oficiales del 93 Congreso Argentino de Cirugía. El tema que hoy vamos a tratar corresponde a la situación laboral y económica del cirujano argentino del nuevo milenio. Un tema del cual no somos ajenos. Para hacer un poco de historia, en el año 2019 hemos sido convocados por la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Cirugía para coordinar la Comisión de Cirujanos Jóvenes. Desde entonces y durante 3 años consecutivos hemos puesto nuestra atención en conocer las necesidades del cirujano joven, y es por eso que cuando nos enteramos de la temática del tema de este relato no dudamos un segundo en postularnos. Vimos el espacio propicio para poder hacer visible la problemática del cirujano joven. Este es el índice de la versión escrita que ustedes van a poder consultar en la revista Argentina de Cirugía. En esta versión oral del relato oficial vamos a hacer énfasis en resultados y discusión. Desde el mismo momento que iniciamos con la versión escrita de nuestro anteproyecto de relato, hemos puesto foco en la definición operacional del término de cirujanos y cirujanas del nuevo milenio, pero por sobre todas las cosas, conocer los factores determinantes de sus condiciones laborales y económicas. La gran mayoría de los que hoy se desempeñan en nuestra especialidad son cirujanos que corresponden a la generación millennials, también conocida como generación Y, y que coincidentemente responde a la definición que ha propuesto la Asociación Argentina de Cirugía para el cirujano joven. Son aquellos que han nacido entre 1980 y 1995. Coincidentemente tienen un rasgo característico que es el inicio de la digitalización, muy familiarizados con este tema, y un rasgo característico, como vamos a ver en el devenir de esta presentación, es poner foco en su vida personal. Tienen muchas características comunes, pero también distintas problemáticas que pueden ser analizadas desde distintos escenarios: la edad, el género, la subespecialidad, como así también cuestiones de tipo geográfico. Son ellos los que hemos conocido cuando hemos elaborado el censo de cirujanos jóvenes junto a la Comisión de Cirujanos Jóvenes entre el año 2020 y 2021. Entonces pensamos cuáles son las condiciones determinantes de sus condiciones laborales y económicas. Obviamente lo que todos pensamos primero es la situación económica del país, pero esta crisis no afecta solo a la radiología, sino que afecta a todas las especialidades médicas y de cualquier profesión. Así que si bien en el manuscrito lo desarrollamos, hoy queremos centrarnos en aquellos factores determinantes que creemos que son propios de la práctica quirúrgica y que podemos modificar. El primero son las formas de trabajo, que como todos sabemos son muy heterogéneas y van a depender del tipo de contrato, si es trabajo autónomo o en relación de dependencia, el ámbito, si es privado o público, la forma de pago por prestación cápita sueldo, la forma de trabajo individual o en grupo de cirujanos, y si tienen jornadas laborales muy extensas por semana de más de 60 horas. El siguiente factor que nosotros consideramos es la subespecialización,
Ya en el relato del año de 1994 del futuro del cirujano general se hablaba de la necesidad creciente de subespecialización. Y esta se debe a la diversificación de los procedimientos, la influencia del mercado y las presiones corporativas. Y tiene un objetivo primario, que es abocarse a un campo limitado de conocimiento, pero hay un objetivo secundario, que es una forma de jerarquización profesional para poder acceder a honorarios diferenciales. ¿Qué pasa con las subespecializaciones? Hay dos formas para subespecializarse. Una son los posgrados universitarios o carreras de especialista, y la otra las residencias postbásicas o los cursos de actualización y fellowship. No hay ningún lugar que englobe la información de todas las carreras de subespecialidad para el ámbito quirúrgico, y tampoco que diga quién las regula, quién las avala, si se cobra un sueldo o no, y si brindan la formación necesaria para después ejercer como subespecialistas. El cuarto factor que consideramos son las condiciones de género. En los últimos 5 años, más del 50% de los ingresantes a residencias de cirugía general son mujeres, por lo cual entendemos que al menos la mitad de la fuerza laboral del nuevo milenio en cirugía van a ser mujeres, y este es un factor del que tenemos que hablar. La situación económica, las condiciones de género, de su especialización, como así también las formas de trabajo, constituyen factores de lo que hoy conocemos como condiciones y medio ambiente de trabajo. Hemos puesto énfasis en el estudio de la explotación laboral, el acoso laboral, la discriminación de género y el acoso sexual. La literatura al respecto es concluyente y la evidencia dice que nos conduce a situaciones de estrés que van a terminar con algo que ya conocemos bajo la denominación del síndrome de burnout. Dentro de los objetivos de nuestro relato nos hemos planteado 2 etapas. Un objetivo principal, cuya finalidad fue conocer la situación laboral y económica del cirujano del nuevo milenio, y un objetivo secundario, que fue generar evidencia suficiente sobre la situación económica y las ofertas de subespecialización con las que hoy cuenta un cirujano joven. Para lo cual fue necesario diseñar un estudio a método mixto, con una revisión bibliográfica panorámica y un estudio cualitativo basado en 3 encuestas. Una primera encuesta que estuvo destinada a los distintos capítulos de la Asociación Argentina de Cirugía. El objetivo primordial fue conocer la participación del cirujano joven en cada uno de los 30 capítulos de la asociación, y en segundo lugar, tener una idea acerca de los honorarios promedios que se cobran en cada una de las regiones. Una segunda encuesta tuvo que ver con los servicios de cirugía, específicamente destinada a conocer la estructura del lugar de trabajo, los honorarios, pero por sobre todas las cosas, cómo cobramos los cirujanos jóvenes. Y finalmente, creemos nosotros, la encuesta troncal y central de este relato, que fue dirigida individual y singularmente a cada cirujano joven. Fue conocer cuestiones vinculantes al trabajo, a la subespecialización y también a la calidad de vida de cada uno de ellos. De la primera encuesta a la encuesta de los capítulos, de 30 capítulos encuestados, solo nos respondieron 11. Esto representa el 36% de los capítulos. De acuerdo a la cantidad de miembros que dijeron tener, son solo un 17% de los miembros de la Asociación Argentina de Cirugía. Cuando analizamos los miembros de los capítulos por género y edad, vemos que salvo en Córdoba y Tucumán, en la mayoría de los capítulos los miembros son hombres mayores de 40 años. Entendemos que hay pocas mujeres mayores de 40 años porque hay menos cirujanas de esa edad, pero tanto hombres como mujeres menores de 40 años no les interesa participar en los capítulos. Cuando nosotros, desde la Comisión de Cirujanos Jóvenes, encuestábamos a los cirujanos jóvenes no MAC y les preguntábamos si querían ser miembros, generalmente nos respondían: ¿para qué si la asociación no me da nada? Respecto a los valores por región, preguntamos de las 3 cirugías más frecuentes y de los cargos públicos. Hay que destacar que todos los valores que vamos a presentar hoy son a octubre del año 2022, que es el momento en el que hicimos las encuestas. La idea no es entrar en detalle con todos estos gráficos, pero a simple vista podemos ver que los valores difieren por región, tanto para la obra social provincial como para una prepaga a nivel nacional, y distan mucho del valor propuesto por el nomenclador. Lo mismo pasa para los cargos públicos, con diferencias abismales entre provincias. Si nosotros entramos en la teoría del mercado laboral y de recursos humanos, la lógica diría que en aquellos lugares donde hay muchas vacantes y pocas personas para cubrir los cargos, debería haber políticas de retención de personal con sueldos más altos, situación que no ocurre en todas las provincias del interior.
En cambio, en las grandes ciudades hay pocos cargos y muchos candidatos, con lo cual hay competencia entre candidatos que aceptan sueldos menores. De esta primera encuesta observamos, primero, un desinterés tanto de los cirujanos jóvenes en participar de los capítulos como de los capítulos en respondernos la encuesta. Las realidades son desiguales a lo largo del país, por lo cual no va a haber una solución única, sino que cada solución tiene que surgir de cada región. El objetivo de los valores del nomenclador está aún muy lejos de la realidad de la mayoría de las regiones, y en muchos lugares parecería no haber medidas para reclutar personal. Cuando analizamos las encuestas acerca de los servicios de cirugía general, la estructura de los servicios, hemos obtenido un total de 193 encuestas, tuvimos que dejar de lado un número de 30 en el tamizaje final, total 163, fueron 2 excluidas por pertenecer a otras especialidades y 28 duplicadas. Lo que sí pudimos advertir es que el 60% de estos servicios encuestados cuentan con un sistema de residencia de cirugía general. El 39% son privadas y el 53% son públicas. El primer dato que pudimos obtener, que dentro de las instituciones privadas el 83% desarrolla una guardia pasiva, en tanto que en las instituciones públicas el 70% es una guardia pasiva activa. Es importante tener presente entonces la necesidad de conocer el servicio por dentro, la función del liderazgo y también la de jefatura, teniendo en cuenta género y edad. Pudimos observar que casi en el 90% de los casos lideran estos servicios hombres mayores de 40 años. Solo hemos podido identificar un 4% de mujeres en instituciones públicas, pero hay otros 3 datos que a nosotros nos llamó muchísimo la atención. El primero, hay un 25% de todos los encuestados, de todos los servicios encuestados, que no cuentan con ninguna mujer dentro del equipo quirúrgico. Hay solo un 23% de todos los servicios que cuentan con un 100% de MAC, y quizás el más alarmante, y vamos a ver en el devenir de esta presentación, hay un 14% de trabajo en negro para el cirujano joven. Cosa que vamos a ver más adelante y que ya se hizo reflejo en esta pregunta abierta que nosotros dejamos a comentarios que nos podían hacer desde las distintas regiones. Hemos entonces podido identificar algunos puntos que nosotros llamamos observaciones para esta encuesta. Fundamentalmente, la mala remuneración presente tanto en instituciones públicas como privadas, en el interior de nuestro país, la falta de cargos, especialmente cuando necesitamos cubrir las guardias. En las instituciones públicas llamativamente observamos una falta de transparencia de los concursos para cubrir cargos, pero más interesante aún, el trabajo ad honorem del cirujano joven como aquella promesa, si hoy trabajás ad honorem, mañana obtendrás un contrato, pero por sobre todo el trabajo en negro que sigue tan vigente. En las instituciones privadas, algo que conocemos de antaño y que es la problemática de la negociación de los honorarios. Respecto a la tercera encuesta, que es la encuesta central del relato, de 1.687 egresados que nosotros sabíamos que había entre 2015 y 2020 de las residencias de cirugía general, obtuvimos 460 respuestas. Luego de eliminar algunas por estar duplicadas o incompletas, nos quedó una muestra final de 441 que supera el mínimo que teníamos que censar para obtener un 95% de nivel de confianza. Cuando analizamos las respuestas por año de egreso, vemos que los porcentajes son similares, por lo cual no hay un sesgo de respuesta por esta variable. La mayoría de los cirujanos jóvenes realizaron su residencia y viven actualmente en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, lo que coincide con el mayor lugar de centros formativos. De nuestra muestra, el 43% son mujeres. La edad promedio es de 35 años con un rango entre 30 y 44 y el 84% sigue ejerciendo en cirugía general, mientras que un 16% dice que ya no ejerce más. De ese 84% vemos que un 57% son miembros de la Asociación Argentina de Cirugía y un 45% son miembros de la Sociedad Regional, y esto sí puede ser un sesgo, ya que aquellos cirujanos que siguen ejerciendo en cirugía y que son MAC tienen mayor tendencia a responder las encuestas. No hay diferencias por género para seguir o no ejerciendo en cirugía general. Aquellos que no ejercen más en cirugía general, les preguntamos por qué no lo hacían.
y podemos ver que casi el 70% utilizó la residencia de cirugía general como puente para realizar otra subespecialidad, mientras que la mitad refirió que la forma de vida del cirujano no es compatible con la calidad de vida que ellos desean. Los que no ejercen más en cirugía lo hacen principalmente en plástica, urología, cirugía pediátrica o cirugía cardiovascular. Pero llama la atención que hay un 25% que abandonó el ámbito quirúrgico y lo hace como médicos de guardia general, otras especialidades médicas, auditoría o medicina legal e inclusive un caso de anestesiología. De esta parte de la encuesta nos surge la pregunta de si es necesario completar una residencia de cirugía general para después hacer plástica, urología o cirugía cardiovascular. Hay un trabajo publicado en la Revista Argentina de Cirugía que plantea la misma problemática y esto afecta a la inserción laboral, ya que hace procesos de formación muy largos y quita vacantes a los que luego van a hacer cirugía general. Y ellos proponen un programa de residencias de 5 años con un formato de 2 años de cirugía general y 3 años orientado a la subespecialidad, recategorizando la cirugía general y la de urgencias como una especialidad en sí misma. Entendemos que esto excede los límites del relato, pero nos parece importante dejar planteada esta problemática. Dentro de los que realizan cirugía general, analizamos sus aspectos laborales, de subespecialización, de realización laboral, condiciones y medio ambiente de trabajo y finalmente el síndrome de burnout. Respecto a los aspectos laborales, hemos estudiado el pluriempleo, es decir, la cantidad de lugares donde están ejerciendo su profesión, la jornada laboral, es decir, la cantidad de horas semanales en la que se desempeña, el ámbito de empleo para finalmente desembarcar en cuál es el honorario final o la remuneración percibida por todo su trabajo. Si nosotros identificamos la cantidad de lugares donde trabaja, podemos ver perfectamente que menos de un 20% puede gozar del privilegio de trabajar en una única institución. En la gran mayoría de los casos, en el 82%, trabajan 2 o más lugares de trabajo y más de la mitad se están desempeñando en 3 o más lugares de trabajo. Respecto al ámbito, hemos visto una simbiosis entre las instituciones públicas y privadas en más del 50%, el 73% para las instituciones públicas con una exclusividad para el sexo femenino, en tanto que en el privado es un 85% y un desempeño laboral exclusivo en un 18% a predominio de los varones. Quizás esto pueda tener un impacto en el honorario o la remuneración final, que puede haber una diferencia entre hombres y mujeres, como ya vamos a ver. Fue muy importante para nosotros conocer la figura del servicio de cirugía dentro de las instituciones privadas. Y lo que pudimos identificar es que esta se da solo en el 50% de los casos. Fíjense que hay hasta un 30% de trabajo en el ámbito privado donde los cirujanos trabajan totalmente independientes sin la figura del jefe de servicio o del líder. Es decir, que está desvirtuada la figura del servicio de cirugía. En cuanto a la cantidad de horas, probablemente sea lo más llamativo que identificamos en estas encuestas. Hay un 52% que están trabajando más de 60 horas semanales. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros vamos a la ley de contrato de trabajo, lo que se plantea es que cualquier profesión dentro de la medicina debería emplearse al menos 48 horas semanales. Hemos identificado más del 80% que está trabajando 40 o más horas de trabajo. Y este es el fiel reflejo de lo que ocurre. Un poco queremos hacer alusión a esta historieta que marca que nuestra profesión no se limita solo al umbral de la institución donde nosotros trabajamos, sino que también lo llevamos a nuestros hogares. La preocupación la llevamos a nuestros hogares y esto va directamente en detrimento de nuestra relación con la familia y, por sobre todas las cosas, del descanso que tenemos que tener para continuar el día siguiente. En cuanto a la remuneración mensual, ¿qué conocemos nosotros como definición operacional de término remuneración? ¿Qué significa el honorario? ¿Simplemente la cantidad de dinero que nosotros nos llevamos a fin de mes al bolsillo? Quiero decirles que no. Es el camino que nosotros tenemos que transitar para poder alcanzar ese valor y no caer por debajo de la canasta básica familiar. En definitiva, el 90% de nuestros encuestados ha dicho que no se encuentra bien remunerado y casi el 70% nunca logró, como vimos anteriormente en las gráficas que mostró Adelina,
el valor propuesto por el nomenclador. Pero quiero decirles algo más interesante, que quizás estén aquí presentes. Hay un 20% de ustedes, o al menos de lo que pudimos encuestar, que ni siquiera conoce que la Asociación Argentina de Cirugía tiene un nomenclador. Por lo tanto, ¿cómo va a saber cuando tiene que ir a pelear una remuneración por el trabajo realizado? A ese 20% que puede estar aquí presente, lo invitamos a consultar el website de la Asociación Argentina de Cirugía, que en la ventana laboral podrán encontrar el nomenclador y que el comité de gremial va renovando mes a mes. La pregunta entonces que surge es ¿cuál es el ingreso mensual al que debería acceder un cirujano? Para poder hablar de esto tenemos que hablar de las clases sociales, que son los grupos de personas con igualdad de oportunidades económicas. El INDEC divide la indigencia de la pobreza por la canasta básica alimentaria, que tiene en cuenta los requerimientos kilocalóricos y proteicos básicos, y la pobreza de la clase media por la canasta básica total, que incluye también los bienes y servicios básicos. Hay que destacar que el INDEC, cuando arma las canastas, considera que las personas son propietarias del inmueble donde viven, con lo cual no tiene en cuenta los gastos de alquiler. La clase media es el grupo de personas que acumulan educación y ofertan en el mercado de la mano de obra. Pueden ser o no los propietarios del capital y generalmente son grupos de profesionales. No hay definiciones establecidas sobre la clase media, pero nosotros usamos esta clasificación que habla de un sector medio frágil, que están por encima de la canasta básica total hasta 1.25 la misma, y es el grupo que tiene riesgo de caer en la pobreza. Un sector medio o clase media que están por encima del sector anterior hasta 4 veces la canasta básica total, y un sector medio acomodado que ganan más de 4 veces la canasta básica total. Ahora vamos a ver dónde se ubicaban nuestros cirujanos jóvenes. Comparando los resultados de nuestra encuesta con la encuesta permanente de hogares a octubre del año 2022, encontramos que el 82% de los cirujanos jóvenes ganaban desde 500.000 pesos para abajo, lo que los ubicaba en la mitad de la clase media para abajo, habiendo inclusive un cuarto de los cirujanos jóvenes que ganaban menos de 200.000 pesos, con lo cual se encontraban en el sector medio frágil. Esto quiere decir con riesgo de caer en la pobreza. Y como dijo antes Ezequiel, hay que ver el trayecto que uno tiene que hacer para ganar esa cantidad de plata. Y nosotros nos planteamos si es justo que una persona que dedicó más de 13 años en formación, con carrera de grado, posgrado e inclusive un segundo posgrado, tenga que tener pluriempleo y excesiva carga horaria laboral para llegar a pertenecer solo a la mitad de la clase media. Y esto se asocia a situaciones del ámbito laboral quirúrgico que no son propicias. Por ejemplo, el 60% de nuestros cirujanos jóvenes realizan o realizaron alguna vez trabajo gratis. Si nosotros buscamos en el diccionario la definición de trabajo, es cualquier actividad lícita que lleva una remuneración, por lo cual el trabajo gratis no es trabajo. Sin embargo, lo vemos en el ámbito quirúrgico, a través de ayudantías no rentadas con la excusa de que van a aprender, la asistencia de honorem a servicios públicos con la promesa de que luego les van a dar un cargo, promesa que muchas veces nunca se cumple, y las carreras de especialización de las cuales vamos a hablar más adelante. Otra situación es lo que en la jerga se conoce como el trabajo negro, que es el trabajo no registrado. Y esto es cuando el empleador no registra o registra parcialmente la situación laboral, con lo cual el empleado no puede acceder a los beneficios de la ley. Y la mitad de nuestros cirujanos jóvenes realizan o realizaron alguna vez trabajo negro. Y lo más grave de esto es que lo vemos en el ámbito público, cuando hay un cirujano que cubre un cargo, pero no tiene el contrato y cobra a través del depósito de su sueldo en el legajo de otros compañeros. Y otra vez las ayudantías pagadas en efectivo, en mano, muchas veces muy lejos del 25% que propone el nomenclador, y a veces se genera la situación de que el ayudante tiene que insistirle al cirujano para que le pague la ayudantía. Cuando analizamos las condiciones laborales por género, vemos que tanto hombres como mujeres trabajan en la misma cantidad de lugares y la misma cantidad de horas semanales. Sin embargo, al final del mes, los hombres ganan más que las mujeres. Y esta brecha salarial se puede ver porque los hombres trabajan más en el ámbito privado, cobrando más por prestación que las mujeres. Además, hay un 75% de los cirujanos jóvenes que realiza actividad no quirúrgica, principalmente la docencia y la gestión. Y llegamos a la subespecialización. La idea fue conocer cuántos de los que realizan hoy día cirugía general
realizaron o están realizando actualmente una subespecialización. Hemos visto que han optado por hacerla el 73%, pero al igual que seguir o no en cirugía general, no tenemos tampoco una diferencia estadísticamente significativa a favor de algún género. Respecto a cuál estamos eligiendo, la gran mayoría ha elegido la coloproctología, hepatobiliopancreática y cirugía de cabeza y cuello. Y acá vamos a ir a un 20% de los que han contestado que se han dedicado a la cirugía plástica, vascular periférica, cardiovascular y urología, que siguen hasta nuestros días desempeñándose como cirujano general en paralelo a una subespecialidad. Y acá podemos hacer dos análisis que vamos a ratificar en este relato. Por un lado, la necesidad de tener que continuar haciendo guardias de cirugía general, incluso de medicina general, para poder costear su subespecialidad, y por otro lado, el camino que hay que transitar hasta el momento que nos vamos a insertar con nuestra subespecialidad. De hecho, necesitamos apoyarnos de la cirugía general. En cuanto a la remuneración durante la subespecialización o fellowship, una vez más decimos que menos de una cuarta parte, diríamos menos de un 20% también goza del beneficio de decir, me remuneraron y me alcanzó. La gran mayoría, como vemos, un 40%, ni siquiera ha recibido una remuneración. Por lo tanto, hoy tenemos que decir que la subespecialidad va a necesitar un control, un ente regulador, porque no podemos permitir que a este momento un 40% no perciba absolutamente ninguna remuneración al subespecializarse, siendo mano de obra barata, y por el otro lado, que no le sea suficiente, y por eso volvemos a la necesidad del pluriempleo y la sobrecarga de trabajo. En cuanto a la formación, parece ser que la gran mayoría ha optado que la subespecialidad le ha dado las herramientas docentes y académicas para poder desempeñarse con la subespecialidad, pero es un gráfico que probablemente esté sesgado porque estamos hablando de cirujanos millennials, cirujanos jóvenes, donde están saliendo o están dando sus primeros pasos de la subespecialidad. Por lo tanto, si a la gran mayoría de ellos encuestáramos en 5 o 10 años, probablemente el resultado fuese que casi el 100% estaría insertado en su subespecialidad. Tan importante saber por qué nos subespecializamos es por qué optamos por no hacerlo. Fíjense que hay un grupo minúsculo que llega a un 2% aproximadamente, que directamente no ha estado interesado por subespecializarse y seguir en la cirugía general. Lo que sí es alarmante, que de aquellos que sí tuvieron intención de hacer una subespecialidad, hay un 54% que no la ha podido hacer porque no le fue la posibilidad económica de poder aplicarlo. Y fíjense que hay un 37% que hoy día está optando por no subespecializarse para no postergar la realización personal. Ayer veíamos la familia del doctor Pablo Sonsini Astudillo, cómo se fue creando, y entonces a estos cirujanos jóvenes hoy podemos hacer un paralelismo, esto de tener una pareja, de estar casado, de tener un hijo, y esto lo dice la estadística. Hoy la estadística habla de una diferencia estadísticamente significativa a favor, pero negativamente respecto a el desarrollo de una subespecialidad en cuanto al género, siempre a favor de las mujeres en relación a los varones. En definitiva, algunas observaciones son que la subespecialidad está brindando las herramientas justamente para desempeñarse como tal, pero hay dos cuestiones que son claramente negativas. La necesidad de un ente regulador, quizás lo sea la Asociación Argentina de Cirugía, y por otro lado, la remuneración no percibida o magramente percibida en esta subespecialización. Respecto a la realización personal, les preguntamos a hombres y mujeres si estaban en pareja o si tenían hijos. Y como dijo Ezequiel, para estas dos variables hay una diferencia estadísticamente positiva a favor de los hombres. Además, para las mujeres, la decisión de no tener hijos se ve influenciada por el ejercicio de la cirugía. Hay que destacar que el periodo fértil de la mujer ocurre en el mismo momento que el periodo formativo, por lo cual la rigidez en los sistemas de formación, el embarazo y la discriminación de género son barreras que hay que sortear. Vuelvo a recalcar que más de la mitad de la fuerza laboral del nuevo milenio van a ser mujeres y que nosotras, para ser cirujanas,
tenemos que hacer sacrificios personales mayores que los hombres. Cuando les preguntamos si consideraban que el ejercicio de la cirugía era compatible con la calidad de vida que ellos deseaban, tanto hombres como mujeres nos respondieron que no. Sin embargo, más de la mitad volverían a elegir cirugía. Respecto a las condiciones y medio ambiente de trabajo, hablamos de aquellas circunstancias que caracterizan el entorno del trabajador y que van a impactar sobre su salud. Nosotros seleccionamos la explotación laboral, el acoso laboral, la desigualdad de género y el acoso sexual porque sabemos empíricamente que ocurren en el ámbito quirúrgico. La explotación laboral son aquellas situaciones abusivas o condiciones laborales peyorativas que pueden ocurrir incluso con una ley que las autorice. El Ministerio Público Fiscal pone en su página web como ejemplo: si te pagan muy poco y te obligan a trabajar muchas horas con poco descanso. Si vivís en el mismo lugar en el que trabajás y en muy malas condiciones. Y si no te dejan salir de tu lugar de trabajo. Si bien ellos hablan de la trata de personas, creo que todos los presentes podemos hacer un paralelo con las residencias de cirugía general. Para nuestros cirujanos jóvenes, la explotación laboral evidentemente es trabajar una excesiva cantidad de horas semanales, percibir un salario que no se acorde a la formación y al trabajo realizado, trabajar sin percibir remuneración o trabajar en negro. Y vemos que casi el 70% de nuestros cirujanos jóvenes refieren que sufren o sufrieron alguna vez explotación laboral. Y esto se da más en el género femenino. Empezamos con algunos temas tabú, y vaya si lo hay, el de la violencia y el acoso laboral. Pensábamos cuando hacíamos este relato con Adelina alguna frase que pueda definir esta situación. Probablemente muchos de los que están aquí presentes lo sufrieron y parece que nunca existió o es lo que siempre se escondió. La violencia y el acoso laboral que hoy conocemos bajo la denominación de el moving o acoso moral. Nosotros le proponemos ir a consultar este trabajo que ha sido publicado en la Revista Argentina de Cirugía, donde se ve perfectamente cuáles son las conductas de hostigamiento más frecuentes en la práctica quirúrgica. Y esto ha estado presente casi en el 50% de los encuestados y una vez más la estadística nos dice que hay una diferencia a favor de las mujeres. Un tema que hoy está, no podríamos decir de moda, sino que es el tema que hoy está de relieve cuando tratamos de imponer diferencias para los sexos, la desigualdad y la discriminación de género. Si quieren lo resumimos de una manera muy simple. Es una idea erróneamente percibida de que existen distintos roles o que el hombre quizás tenga un nivel de superioridad mayor que la mujer. En este sentido, los perpetradores, los que se les ocurran, dentro y fuera del equipo quirúrgico, nuestros propios compañeros, pero también aquellos que acuden a nosotros para mejorar su calidad de vida, lamentablemente nuestros pacientes y sus familiares. Los tipos de discriminación, créanme que cuando mirábamos las encuestas nos encontramos comentarios de todos tipos, pero tuvimos que resumirlos. Diferentes estándares de evaluación, el negado de oportunidades, los insultos o algún comentario, el aislamiento social y ni hablar cuando hablamos del embarazo durante la etapa formativa. Estuvo presente en el 35% de nuestros encuestados y una vez más la estadística nos dice que esto es a favor de las mujeres. El acoso sexual. Parece que esta definición nunca la entendimos. Nada tiene que ver o dista muchísimo de creer que solamente es el acto sexual consumado. Quiero decirles que son algunos de los comentarios que aparecieron en nuestra encuesta. Ya no se puede ser galán o coquetear con algo. Los varones mayores de 40 años. Hay que tener en cuenta el contexto en el cual esto se desarrolla. La relación existente entre nuestros pares dentro del equipo quirúrgico. La diferencia del poder, la diferencia de edad y por sobre todo los roles. Entonces vamos a darles un ejemplo. Hay acoso si una persona no desea recibir un comentario y no puede distanciarse sin tener miedo o sufrir una represalia. Esto está evidenciado en la literatura. No estamos descubriendo absolutamente nada. Muchos artículos en la última década han mostrado esta relación entre el acoso laboral en toda su calidad, las barreras en el desarrollo profesional, como vimos la estadística, lo dicen los artículos a favor de las mujeres,
lo cual hace caer notablemente el rendimiento laboral y esto nos va a conducir, sin lugar a dudas, a un síndrome de burnout. Pero lo peor, ya están publicados en la literatura casos de intento y de suicidios consumados. Si alguna vez sufrió acoso sexual, nuestros encuestados lo han dicho en un 9% y una vez más, como dijimos, la diferencia es estadísticamente significativa para las mujeres. Pero acá quiero tomarme un segundo y probablemente cuando ustedes analicen este gráfico circular desestimen un 9%. Tendríamos que decirles como relatores y todos ustedes para entender este concepto que acabamos de vertir, que la respuesta debería haber sido no en el 100% de nuestros casos. Entonces, en base a todo lo que hablamos hasta ahora, podemos decir que nuestros cirujanos jóvenes tienen pluriempleo, una excesiva carga horaria semanal, sufren del trabajo no pago y el trabajo negro, postergan su realización personal y además sufren de explotación laboral, maltrato laboral, discriminación de género y acoso sexual. Creo que todos estamos de acuerdo hoy que el ambiente quirúrgico es un ambiente hostil de trabajo. Y este ambiente hostil genera estrés y ese estrés puede llevar al síndrome de burnout, que como todos sabemos es la enfermedad del trabajo por excelencia de los médicos y que lo que importa es que se asocia al consumo de sustancias, depresión e inclusive suicidio y que los afectados son más propensos a cometer errores, cambiar de trabajo o inclusive abandonar el ámbito de la medicina. Y esto es lo que no queremos que le pase a nuestros cirujanos jóvenes. Nosotros nos adelantamos porque esto lo hicimos antes de saber que el relato del año que viene es del síndrome de burnout. Nosotros encuestamos a nuestros cirujanos jóvenes para saber cómo estaban ellos en relación a este tema. Y se hace un cuestionario que analiza 3 esferas. El agotamiento, que es la sensación de estar exhausto por las demandas del trabajo. La despersonalización, que son las actitudes de frialdad y distanciamiento y que afectan mucho al trato con el paciente. Y la realización personal. Y podemos ver que para nuestros cirujanos jóvenes el 64% tenía un agotamiento alto y un 17% agotamiento medio, con lo cual más del 80% de los cirujanos jóvenes se encuentran agotados. Para la despersonalización, la mitad tenía una despersonalización alta y un 20% una despersonalización media, con lo cual el 70% están despersonalizados. Sin embargo, encontramos que la mitad tenían sensación de logro personal y casi un 30% una sensación de realización personal intermedia. Entonces, esto nos llevaba a mucha confusión, porque los cirujanos jóvenes están agotados, despersonalizados, pero realizados, y siempre se habla del concepto de vocación, que es algo muy subjetivo y difícil de medir, y quizás tiene que ver con esa pregunta de si volverían a elegir cirugía. Pero nosotros teníamos un montón de datos que sí habíamos podido medir. Entonces hicimos un modelo predictivo para ver cuáles de todas estas situaciones del ambiente laboral iban a generar el síndrome de burnout en nuestros cirujanos. Y encontramos que la mala remuneración es un factor de riesgo para el agotamiento. Trabajar más de 60 horas y ser explotado laboralmente son factores de riesgo para agotamiento y despersonalización. El único factor de riesgo para la realización personal es el acoso sexual, por eso lo hablamos tanto y hay que recalcarlo y el porcentaje tendría que ser igual a 0. Y encontramos con mucha sorpresa que son factores protectores ser miembro de la Asociación Argentina de Cirugía o ser miembro de la sociedad local para agotamiento y despersonalización. Entonces, a eso que nos decían los cirujanos jóvenes NOMAC, parece que ser miembro serviría para algo. Y esto tiene que ver con el sentido de pertenencia que es inherente al ser humano, que habla de la motivación intrínseca por pertenecer y de las relaciones interpersonales a largo plazo, y que se sabe desde el ámbito de la psicología que cuando está bien desarrollado genera bienestar y salud mental. El problema es que nuestros cirujanos jóvenes no se sienten representados por la asociación. Y para conseguir eso, nosotros necesitamos una asociación que participe de forma activa en regular las carreras de especialidad, en actualizar el nomenclador para que sea acorde a los valores actuales del país, en garantizar la transparencia de los concursos hospitalarios, en erradicar el trabajo no rentado y el trabajo negro en cirugía, en regular el mercado laboral para que en aquellos lugares donde faltan los cirujanos las condiciones laborales sean mejores, y en desarrollar estrategias viables para la denuncia de explotación laboral, maltrato, discriminación de género y acoso sexual.
Para no caer en omisión de ninguna palabra, voy a leer textualmente lo que dijimos en el primer webinar de la Comisión de Cirujanos Jóvenes de la Asociación Argentina de Cirugía, cuando coordinamos con Adelina ya en el año 2019. La asociación que queremos la hacemos entre todos. Debe ser un compromiso de cada uno de nosotros participar, no solo de la Asociación Argentina de Cirugía, sino de cada uno de nuestros capítulos regionales para mejorar nuestras condiciones de trabajo. No podemos quedarnos con la queja, pero tampoco podemos perpetuar viejas conductas de nuestro entorno laboral. A todos ustedes que hoy están presentes aquí, queremos decirle con Adelina como relatores que este es el momento para el cambio. Muchísimas gracias. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Asociación Argentina de Cirugía por darnos la oportunidad de presentarnos para este relato, a nuestros compañeros de la Comisión de Cirujanos Jóvenes durante el año 2020 al 2022 y a todos los cirujanos que respondieron las encuestas y que estos 2 años se acercaron a nosotros para mostrar sus inquietudes. En lo personal, como mujer en cirugía, quiero agradecer a todos los hombres cirujanos que me apoyaron en mi carrera. Tengo que nombrar principalmente a Matías Quesada, Vicente Mitidieri, Hernán Ross, Nicolás Baglietto, Carlos Canullán, Juan Álvarez Rodríguez, Roberto Klappenbach, Rodrigo García y Federico Yaggi. Al Hospital Argerich, el lugar donde me formé y del que siempre voy a llevar su marca, al Hospital Balestrini, que fue mi sustento económico para poder subespecializarme, y al Hospital del Bicentenario, donde hoy ejerzo como jefa de sala. A mi padre y a mi madre, que le tengo que agradecer todo lo que soy, a mis hermanos, madrina y a mi sobrina, y a mis amigos de la facultad y de la residencia que me acompañan en todos mis proyectos. Se hace difícil delinear en unas pocas palabras un agradecimiento de una etapa profesional tan importante como haber sido relator del Congreso Argentino de Cirugía. Sin lugar a dudas, el doctor Juan de la Cruz Diez me hizo entender este amor por la cirugía cuando, estudiante de segundo año de la carrera de Medicina, me abrió sus puertas para ingresar como becario del Instituto de Cirugía Experimental, profesor doctor Juan José Boretti, alguien que ya no está entre nosotros. Lo conocí ahí en el Instituto de Cirugía Experimental, el profe Bobrowski. Él siempre me traía esta idea de incorporar la innovación en nuestra práctica quirúrgica y nos abandonó hace 2 años. El profesor Acosta, muy conocido por todos ustedes, que me hizo entender que tenía que ser un cirujano investigador. Sin lugar a dudas, debo reconocer y agradecer al Servicio de Cirugía General y a todo el personal del Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria por haberme formado como cirujano. A ellos un gran agradecimiento, pero por sobre todas las cosas tengo que agradecer al Hospital Español de la ciudad de Rosario, quien cuando migré de la residencia me abrieron sus puertas y me dejaron crecer en esto de lo que es la curva de aprendizaje en la cirugía de la pared abdominal. Marcel, compañero entrañable de la residencia, le agradezco muchísimo estar siempre presente en las buenas y en las malas. Mariano Blanco, aquí presente, gracias por repatriarme en la docencia, y al profesor Secchi, del cual recibí un mensaje ayer a la noche muy emotivo, quien me abrió las puertas del Instituto Universitario Italiano de Rosario y formo parte de la gran familia de docentes. Claro que sin ninguno de ellos hubiese sido posible que sea médico. Mi mamá Delia, mi papá Oscar, mi hermana Alejandra, mi familia, Laura, Gregorio y Salvador. Les pido disculpas por mis ausencias, pero nada de esto hubiese sido posible. Muchas gracias a todos ustedes.
relato que marca un hito y que marca una bisagra, y que de ahora en adelante los viejos vamos a tener muy en cuenta todos estos consejos de esta Comisión de Cirujanos Jóvenes. La Asociación Argentina de Cirugía tiene y alienta esa comisión, y los mensajes que dejan son extraordinariamente importantes. Yo voy a hacer dos cosas: le voy a dar el diploma a cada uno de los relatores y le voy a pedir al doctor Yudica, Fernando Yudica, nuevo presidente de la Asociación Argentina de Cirugía y director médico del Hospital Austral, que haga el comentario. Primero les entrego el diploma y luego lo invito al doctor Yudica. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por permitirme este privilegio. Primero quiero felicitar a los doctores, a Adelina Coturel y a Ezequiel Palmisano. Me acuerdo cuando llegó el resumen que tuvieron que siempre hay que mandar para hacer el dato oficial, y era conciso, breve, y la verdad que teníamos muchas expectativas en esto. Y los felicito por la profundidad y hasta dónde llegaron. Me parece que es mucho para abarcar. Yo voy a solamente hacer algunos comentarios. Ustedes hablaron fundamentalmente sobre tres aspectos: los ingresos de los cirujanos, la situación laboral, los valores de las prácticas. Hablaron sobre la educación, y el último punto fue hablar de un tema que a todos nos dejó más endurecido, que es el tema del ambiente, el ambiente laboral, fundamentalmente el ambiente hostil. En cuanto a el sistema de salud nuestro, no les voy a decir nada nuevo. Es un sistema de salud que está quebrado. Hemos tenido un debate donde le dieron a salud y educación 6 minutos por orador, con lo cual nos dejaron 3 minutos para hablar del sistema de salud nuestro. Es el sistema más fragmentado que hay en el mundo. Cuando vienen acá, vienen a estudiar cómo hacemos nosotros para brindarle salud a la población. No somos ni un sistema público, real, completo, como puede ser el de España o de Canadá, ni tampoco somos uno privado que tiene copagos y la gente, aunque tenga cobertura, tiene que pagar. Hoy en día nuestro sistema tiene una gran parte que es pública, y es muy bueno que así sea para la gente que no puede pagar. Eso tiene un presupuesto. Tenemos las obras sociales, que es otra parte donde los cirujanos vamos a trabajar, estamos en sueldo o por honorarios. Las obras sociales provinciales, que son muy fuertes. Tenemos PAMI, ¿cierto? Y tenemos luego el sistema privado, que es el sistema que tiene la cobertura de financiadores, que son el 20% de la población. En todos esos lugares los modelos de contratación son distintos, y en todos esos lugares uno trata de meter ahí y trata de entrar en ese lugar, porque es el lugar a donde el cirujano, donde nosotros tenemos que trabajar, porque ese es nuestro sistema. Y las modalidades de contratación son tan distintas que hacer una solución es muy difícil, pero no son distintas entre la capital y el Gran Buenos Aires, ni hablar con Tucumán, Córdoba o Tierra del Fuego. Son distintas. Lo único que tenemos en común es que hay un paciente y hay un cirujano. Todo lo demás, hasta el nivel de medicina que damos, es distinto. Entonces es muy difícil a veces impartir una normativa o estar en un lugar o definir una conducta y que todos la cumplan, porque a la hora de aplicarla es tan diferente que empiezan a jugar esos intereses personales que van por fuera de los intereses generales que podemos tener en la asociación, y eso nos juega en contra. A mí no me cabe duda también que esto no es un discurso político, pero si uno no se da cuenta que hay que poner el gasto en salud, y hay que ponerlo para que, no para que nosotros podamos operar, sino para que los pacientes puedan tener atención.
nuestro país va a ir cada vez más abajo. Yo admiro a los cirujanos que hay acá que pueden desarrollar sus técnicas quirúrgicas con lo que tienen adelante, lo que tienen a mano. Otro punto es la educación. En la educación, la Asociación Argentina de Cirugía, nosotros siempre estuvimos preocupados por la educación. Tenemos un comité muy importante de educación, tenemos una comisión de residencias y trabajamos mucho por todo el país, por todas las regiones del país, se recorrieron todas el año pasado, hay problemáticas en todas, pero hay algo que es común. Está claro que las vacantes de residentes se ocupan menos. Se ocupan menos. ¿Por qué se ocupan menos? Bueno, porque ya, eso que decían recién, la relación de lo que yo quiero hacer, porque tengo vocación de hacerlo de chico, porque lo haré mi papá, porque tengo 3 generaciones, hoy en día lo que tengo que hacer para llegar a empezar a trabajar y llegar a mis primeros honorarios es tanto tiempo y es tanto el sacrificio que ya uno, cuando éramos nosotros chicos, decíamos, yo entro en esa residencia y pase lo que pase, yo llego hasta el final porque cuando termino soy cirujano y después empiezo a trabajar. Hoy no, ya no es, hoy los jóvenes, escuchamos lo que dijeron ustedes y lo que rescataron de la encuesta, que son datos duros y objetivos, es que hay que relacionar la vida profesional con la vida familiar, con la vida de los amigos y con la vida personal para divertirse. No pasa nada, tenemos que armar buenos equipos, hay que desarrollar otras virtudes, el trabajo en equipo, la delegación, no dejar a los pacientes, tener compañeros, armar equipos de trabajo. Lo que no se puede hacer es decir, es todo seguir, dale hasta el final, dale hasta el final, dale hasta el final. O sea, el sistema nuestro, la verdad es que sigue con las pautas que diseñó Halsted hace 100 años. Entonces es muy bueno, hay cosas que son muy buenas porque hay que, de alguna manera, hay que adquirir competencias. Uno no puede avalar que un cirujano, no es lo mismo que un cirujano opere 30 colestectomías, opere 5. De alguna manera tengo que hacer para que él pueda operar las 30. Pero bueno, en eso hay que tener imaginación, hay que usar mucho la simulación, hay que incorporarla a los programas para formar buenos cirujanos y que no terminen como la diapositiva, que terminan con burnout, terminan cansados y quieren suicidar. Ustedes también hablaron de, finalmente, del ambiente. Hablaron ustedes del ambiente. Y no es una cosa que uno no lo tenía en el ambiente colectivo, ¿no? en la imaginación, ¿no? En decir, o sea, vivimos guardias, vivimos muchas guardias de por medio, 7 guardias seguidas, guardia de castigo, esto lo hiciste mal, no tenés el hematocrito, 3 guardias. Parece el debate presidencial. Pero esas cosas formaron a la hora de definir, hicieron una línea de formación en la gente. Pero eso ya está, ya terminó, porque atrás de una guardia de castigo, tenés que ser hematocrito, aparece lo que aparece en las encuestas, que se animan a decir mujeres como hombres, porque no sé si vieron las encuestas, no es que son solo mujeres las que tienen acoso, sino también los hombres, y no son solo cirujanos, los cirujanos con una enfermera, una instrumentadora o un cirujano, entonces es todo lo mismo, ¿no? A las que no están en el ambiente quirúrgico no se asusten, no es que está todo es así, pero hay lugares donde sucede, donde eso que ellos comentaron muy bien, que es la posición dominante de la persona que cree que tiene un poquito
poquito más de poder, que puede ser la R4, o puede ser un jefe de servicio, o puede ser un médico del servicio, avasalla derechos de yo lo que les quiero decir es que desde la Asociación Argentina de Cirugía, ustedes plantearon acá, les saqué para estar seguro y contestarles con cosas, regular la carrera de subespecialidad. Yo puedo declamar desde la Asociación Argentina de Cirugía, vamos a regular la carrera de subespecialidad. Esto hay mucha gente en la Asociación Argentina de Cirugía, y créanmelo, que llevamos años trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación, que es donde se toman las decisiones. Y lo más importante es que nosotros estemos en la toma de decisiones. Cuando se sientan en una mesa 4 personas y deciden que esta subespecialidad va a ser aprobada, la Asociación Argentina de Cirugía tiene que estar ahí sentada. Eso es, no es declamar y escribir, es estar. Lo mismo con el Ministerio de Educación, que son los que dan los títulos de especialista, es distinto que el Ministerio de Salud. Hay que ir por los dos caminos. Y lo que tenemos que hacer es valorar al MAC. O sea, cuando uno es MAC, cuando uno es miembro, cuando uno hizo un curso, fue una buena residencia que está evaluada y que le pasé, y tengo docentes que son miembros de la Asociación Argentina de Cirugía, y estuve 4 años en ese lugar, que opero, tengo el nivel de cirugía que necesito, ese hombre, listo, la Asociación Argentina de Cirugía me está diciendo que sí, y le doy el título y lo habilito para trabajar. Y ahí estamos, y ahí vamos a estar. Otra cosa importante también que dijeron ustedes es actualizar el nomenclador nacional. El nomenclador nacional está vigente. El nomenclador nacional empezó en el año 1990, con muchísimo trabajo. Ahora, no es que el nomenclador nacional uno lo lleva al sanatorio y dice, pagame esto que es el nomenclador nacional. Porque probablemente te miren y te digan, sí, cobrar lo que sí, si no te gusta, puedes seguir con lo que. Esto es algo que tenemos que ir poniendo porque son valores de referencia que tenemos de cada una de las patologías y nos sirven para saber un máximo, saber un mínimo, y ahí está en cada lugar lo que decía antes, lo heterogéneo que es nuestro país, nuestro sistema de salud, para poder definir cuáles son las patologías que tenemos que operar, cuáles son las que nos tienen que pagar dentro de este rango y cuáles son en otro rango. Y está bien escrito el nomenclador de la Asociación Argentina de Cirugía. Y hay muchos financiadores y hay muchos lugares donde se lleva adelante, donde se paga con esto. Tengamos un poquito de fe, va a requerir también de trabajo. Lo mismo, hay acá, garantizar los concursos con transparencia. Bueno, acá nosotros tenemos que lograr para eso que los jefes de servicio estén en la Asociación Argentina de Cirugía. Porque si no están en la Asociación Argentina de Cirugía, nosotros mucho no podemos hacer con un jefe que dice este concurso no lo puedo anular. Entonces tenemos que hacer que los jefes de servicio estén y participen, y con eso vamos a poder garantizar los concursos. Después, el trabajo no rentado fue una costumbre durante muchos años que nosotros íbamos a operar y ayudar a los jefes y bueno, por ahí algunos no pagaban nada y bueno, nosotros decíamos, no, vos conmigo. Pero la verdad que hoy en día el tiempo que dejo, el tiempo que agrego a mis 80 horas semanales, bueno, tiene alguna rentabilidad. O sea, el trabajo no rentado no tendría ni que figurar en la lista. Y después los últimos dos, o sea, regular el mercado, más que regular el mercado hoy en día cuesta mucho conseguir buenos profesionales, buenos cirujanos. Y cuando dice el último punto, les quiero contar, para esto ya voy terminando, que dice en el último diapositivo que hay que desarrollar estrategias fiables de explotación, maltrato, discriminación de género y acoso sexual. Yo les cuento que desde el Comité de Asuntos Legales y Gremiales depende la Comisión de Equidad, Igualdad y Diversidad. Y ya están trabajando con denuncias a un teléfono, si quieren yo se los digo, que es el 54 11 4824 8715, que es el teléfono de la asociación. Eso va
a gremiales y laborales, porque es un problema laboral, y ellos lo pasan a la Comisión de Géneros para estudiar el caso, no es llevar la denuncia al final, pero sino estudiar el caso, ponerse en contacto con la persona que denuncia. Les estoy diciendo cosas que ya suceden, ¿eh? Lo que pasa es que esto, obviamente, tiene un trato que no se pone a la luz de todos. Ustedes sepan, esto ya está sucediendo. Entonces, cualquiera de ustedes que sienta que lo discriminan, que lo maltratan, que le hacen hacer más de lo que tienen que hacer, que se apartan de lo que es el programa, no, eso no es que, el final no es que esté lleno de denuncias, sino que uno pueda tener un lugar donde le recepcionen esa denuncia y la podamos llevar adelante. Para terminar les digo una cosa, les voy a decir una cosa. Miren este congreso, ustedes miren este congreso, está repleto el salón, estaba al 120% lleno el salón escuchando este relato oficial, de cirujanos grandes, muy grandes, jóvenes y muy jóvenes. Vieron ayer la cantidad de miembros que se graduaron. Ustedes vienen que acá, vienen los residentes, vienen los fellows y vienen contentos, vienen felices. Pese a todo, pese a cómo está el país, a cómo estamos, lo que nos lleva a la preocupación, a los pacientes, a todo. Entonces no perdamos la ilusión, porque uno acá hace diagramas, escribe, hace cuadros, pero ustedes, los que están acá, no pierdan la ilusión. Y la ilusión pasa por, ustedes piensen, cuando forman a alguien, cuando ustedes forman a un residente de primer año que viene al servicio y no sabe agarrar ni una pinza, cuando a los 5 años está haciendo una colestectomía perfecta, eso es una satisfacción. Y eso es algo bueno para nosotros. Y lo último, no pierdan la relación con los pacientes. El paciente no es un objeto. El paciente es al que yo tengo que darle mi vida y el paciente se entrega a mí. Y eso, aunque venga la inteligencia artificial, lo que sea, no lo va a sacar, no va a sacar la empatía y la compasión nuestra por nuestros pacientes. Así que, como dijo el presidente entrante del American College of Surgeons, como acaba de decir Ezequiel, esto lo hacemos todos juntos. Muchas gracias. Gracias a los relatores, muchas gracias al señor nuevo presidente de la Asociación Argentina de Cirugía, Fernando Yudica, por el comentario. Se levanta la sesión.